Hola a todos, soy Pamela Díaz, directora de Bioconciencia, y hoy te voy a contar sobre las pesadillas. Normalmente les solemos tener miedo. Ya habíamos explicado en un video anterior que cada sueño es un constructo energético que es una visita, como cité a Cridón también, a nuestra mente biológica, a nuestra mente espiritual, y que nos acerca, nos hace abrirnos a nuestro aspecto más divino. Entonces, ¿cómo la pesadilla tiene esa particularidad de hacernos despertar de manera tan agitada, sobresaltados, y la sensación de angustia, de temor, de desesperación, puede acompañarnos el día entero e incluso hay pesadillas que nos han marcado de por vida? ¿Qué es entonces una pesadilla? Voy a volver a decir que es una bendición. Vamos a hacer una diferencia en relación a lo que es una pesadilla de un sueño feo. ¿Cuál es la gran particularidad que los diferencia? Para mi gusto, una pesadilla tiene la capacidad de despertarnos en el medio de la noche. Despertamos sudorosos, despertamos acelerados, despertamos con un miedo galopante. Un sueño feo puede que lo recordemos a la mañana cuando despertamos, pero no necesariamente va a cumplir la función de despertarnos. Entonces, ¿qué significa que una pesadilla genere una reacción biológica tan potente que va de la mano de un constructo, una historia que es anacrónica, temporal y lógica, y que tenga esa capacidad de despertarme? Bueno, significa que he sobrellevado algún tiempo no haciéndome cargo de alguna temática en particular. Por lo tanto, mi aspecto espiritual, los otros aspectos de mi personalidad, del ser que soy, necesitan llamar mi atención. Y uno muchas veces en la cotidianidad va evadiendo. No quiere necesariamente enfrentar ciertas dificultades, ciertos temas pendientes. Y entonces, en esta urgencia, este aspecto nuestro, este aspecto divino, este aspecto sabio, nuestro innato, nuestra propia divinidad, nos habla a gritos, nos manda un dardo, si ustedes quieren, para que seamos capaces de despertar de la inconsciencia en la que hemos estado viviendo. Entonces, ¿cómo abordar la pesadilla? De la misma forma en que abordamos cada uno de nuestros sueños. Tenemos que descubrir qué es aquello que me persigue, qué es aquello que no me deja ver, qué es efectivamente este monstruo, este animal o este ser humano que a lo mejor adquirió dentro de esta historia capacidades, entre comillas, sobrehumanas. Entonces, como vamos a ver en otros videos también, eh, una de las formas más fáciles de sumergirnos en este mundo es que aquello que nos está persiguiendo, aquello que finalmente arrancamos o le tememos en una pesadilla, tenemos que definirlo de la forma más objetiva posible. Si es un animal, por ejemplo, es un animal con forma que puedo identificar de una u otra especie, voy a definir lo más objetivamente posible a ese animal. Si es en otro sentido el mar, por ejemplo, el que se desborda, es una ola la que se desborda y la que me va persiguiendo, voy a definir qué es la ola, qué es el mar. Hagamos el ejercicio. ¿Qué es la ola? Es un movimiento de agua provocado por el viento, los cambios de presión, los cambios de temperatura o una corriente. Eh, de cualquier modo, es un fenómeno absolutamente natural. Por lo tanto, el fenómeno natural, que es parte del proceso, ya sea de tomar conciencia o de hacerme cargo de algo, es un proceso que desde mi ser más profundo lo estoy observando como natural. De lo contrario, si es, por ejemplo, la pesadilla refiere
a un movimiento telúrico, a que se desploma una casa, una habitación, producto de un movimiento telúrico o por un volcán, son efectivamente fuerzas naturales. Por lo tanto, hay una fuerza natural en mí de la cual me tengo que hacer cargo porque posiblemente la he estado rechazando, la he estado negando y lo más probable es que la he estado oprimiendo. Llevémoslo a otra esfera. Pongamos, por ejemplo, el hecho que yo haya tenido desde pequeña habilidades artísticas más elevadas, digamos, que el común de los niños. Pero en mi familia, a lo mejor, no, los artistas y la vida artística está asociada al mundo bohemio. Por lo tanto, a lo mejor la estructura en la que crecí rechaza, niega esta fuerza interior que en mí es natural y que tiende hacia la vida artística. Entonces, para sentirme aceptado, para sentirme amado, para sentirme respetado, voy a bloquear, voy a negar esta necesidad que tengo de canalizar todo aquello que soy en una actividad artística. Entonces, supongamos que ese es el ejemplo. Y tengo una pesadilla en donde una de estas fuerzas naturales me persigue, irrumpe en mi vida, qué sé yo qué, tiene por objetivo despertarme de esa inconsciencia y llevarme a trascender las limitaciones que aprendí, que heredé y que hice propias dentro de mi vida familiar para no sentir el rechazo de mi familia. Entonces, a lo mejor es hora que me haga cargo de ese talento, que me haga cargo de ese deseo que he estado reprimiendo por tantos años. Entonces, cuando son fuerzas naturales, elementos naturales, hay una necesidad natural de esta fuerza que debo reconocer y de la cual hacerme cargo. Si es una persona que conozco, la que me está persiguiendo, la que de alguna forma me está haciendo la vida imposible dentro de este constructo, de esta historia que armo, tengo que definir a esa persona con 3 características de personalidad. Lo que les estoy diciendo es el camino más sencillo y más fácil para dejar de sufrir por estas supuestas pesadillas. Entonces defino a este personaje, Juanito, con 3 características de personalidad. Ok, Juanito es talentoso, Juanito es disciplinado y Juanito es alegre. Entonces, ¿por qué podrían estas características que finalmente son un reflejo de quién yo soy perseguirme? A lo mejor porque no estoy siendo ni le estoy prestando la atención necesaria a los talentos, en fin. Y una vez que describo en 3 características de personalidad la persona que me persigue o este elemento de la naturaleza tal como lo hicimos el ejemplo previo, defino asimismo todos los elementos dentro de esta historia, así sean objetos o lugares. Entonces de esa forma luego hago un reemplazo en la lectura. Voy a volver a leer, eh, voy a volver a leer la historia reemplazando los conceptos originales por estas definiciones que yo hago de cada uno de ellos. Y entonces vuelvo a leer haciendo referencia a, eh, a que toda esta historia está hablando de mí. Entonces, si la historia comienza que estoy al interior de una casa, que es mi casa o puede que no sea mi casa, sabemos que una casa es el espacio interior en el que habito. Me permite la protección, me permite desarrollar mi vida. Entonces, en vez de leer y decir estoy en mi casa, estoy en este espacio interior que me permite la protección, que me alberga, desarrollar la vida. Y me persigue entonces Juanito, que me persigue ya no Juanito, me persigue este aspecto mío que es talentoso XX. Y en esa relectura voy a empezar a darme cuenta cuáles son estos actores, cuáles son estos aspectos del ser que soy que empiezan a establecer una conversación entre sí. Y voy a empezar a descubrir también cuáles son los mensajes que se están dando para que yo pueda entonces hacerme cargo.
Un segundo ejercicio que resulta tremendamente útil es que yo haga la interpretación de roles y que cerrando los ojos me sitúe y me posicione como esta ola que persigue, como este terremoto que derrumba las estructuras establecidas para mostrarme algo. Entonces, o me convierto en la ola, o soy este movimiento, esta fuerza de energía, y empiezo a ver la historia con los ojos de este aspecto que me está representando en la historia. Y ahí hago un par de ejercicios más. Siendo, por ejemplo, este terremoto, eh, voy a descubrir cómo me siento ser él. Y tal vez al sentirme él, me siento con mucha fuerza, con la vitalidad para destruir y avanzar y abrirme camino por la vida. Entonces ya no es el elemento destructor que desde la lógica y desde la razón me hace temer en la historia. Cuando finalmente me convierto en esa fuerza, siento tal vez el deseo, las ganas de vivir o las ganas de trascender una limitación que hasta ahora había sido impuesta por el entorno para sentirme aceptado. Entonces yo cedo y hago propias estructuras mentales que no son mías, o porque yo necesité en algún mundo, en algún otro momento sobreponerme, ¿cierto? Y inhibí, bloqueé esa necesidad, ese movimiento artístico o lo que fuese. Entonces, siendo ese movimiento, como paso 2, me veo yo como soñante. Entonces, siendo el terremoto, yo me busco a Pamela. Y siendo este movimiento telúrico, me observo y me describo cómo me veo. Ah, la veo asustada, la veo inquieta, la veo sin entender. Y luego, sintiendo esta fuerza que soy, este movimiento que no puedo frenar, digo, a ver, yo estoy en esta historia porque tengo que hacer notar algo, porque tengo que entregarle un mensaje a Pamela. Y sintiéndome empoderada de el ser este terremoto, trato de ver cuál es el mensaje, descubro cuál es el mensaje frente al cual me tengo que hacer cargo. Entonces, mis queridos, la verdad es que una pesadilla, en primer lugar, está cumpliendo la obligación de sacarme de esa inercia, de removerme de la comodidad tal vez en la que he venido estando, y necesita despertarme a la realidad interior. Hay una verdad que necesito ser consciente, hay una verdad que necesito comprender cognitivamente, y como me he obviado, como me he postergado, como no me he dado la atención necesaria, entonces no hay más alternativa que tirar este dardo, lanzar esta energía para ver si de una vez por todas soy capaz de sacar a flote mis talentos y empezar a integrarlos. No quiere decir eso necesariamente que vaya a dejar de hacer lo que hago y que vaya a cambiar a lo mejor de profesión, de actividad. No, significa que ese talento necesito integrarlo, necesito dejar de rehuir de él, necesito dejar de rechazarlo para entonces abrirme camino y dejar que esta energía que es parte de aquello que yo soy tenga un lugar en mi cotidianidad. Espero de todo corazón que este video les permita empezar a dejar de temer a las pesadillas, y que si tenemos el privilegio de tener una, seamos capaces entonces con técnicas tremendamente sencillas de hacernos cargo de cuál es el mensaje que hasta ahora había estado obviando. Estén atentos porque así como muchos otros videos vienen en camino para que sigamos aprendiendo y despertando todo el potencial que tenemos en un estado de latencia. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos.